Capítulo 7. El precio del honor. Aelric cruzó el umbral de la abadía con los puños apretados, como si pudiera sacudirse de encima lo que Tearlaid había dicho. Ambos seréis miserables. ¿Qué sabía ella? Nada. Y aún así. Llevaba toda la noche sin dormir, dando vueltas en su tienda, inquieto como un caballo antes de la batalla. Había estado furioso, por supuesto. Nada más. Ella estaba equivocada. Tearlaid Macaillean no podía conocerlo mejor que él mismo, ni adivinar lo que había en su pecho con unas cuantas miradas y palabras suaves. Solo porque le hacía reír. Porque, cuando la tenía cerca, sentía como si algo en su interior se deshiciera. Porque con ella, hablaba de cosas que nunca había confiado a nadie. Porque su sola presencia lo hacía querer olvidarse del mundo, de su deber, de todo lo que no fuese su boca y sus ojos y la forma en que lo miraba. No. No era amor. No podía serlo. Él no era un hombre dado a esas tonterías. No creía en el amor a primera vista, ni en cuentos de trovadores. Era un caballero de Bruce formado en la lealtad, en la palabra dada, en el acero. Su compromiso con Kive Dubshith era sensato, apropiado. Tenía todo lo que se esperaba: rango, tierras, alianzas. Tearlaid no tenía sentido. Era una contradicción que lo trastornaba. Y sin embargo, cuando pensaba en su prima, no sentía nada. No recordaba la última vez que había buscado su mirada, o deseado oír su risa. En cambio, bastaba con recordar la expresión herida de Tearlaid la tarde anterior, para que sintiera un peso en el pecho que no sabía cómo aligerar. Tenía que acabar con esto. Entró en la cámara del abad con paso firme. Había pedido hablar con Dubshith. Por Kive. Solo por ella. Eso se repetía mientras esperaba, como un rezo. Cuando Dubshith apareció con su ceño habitual y esa actitud de eterno combate, Aelric supo que también él se preguntaba qué hacía allí. «No es hoy el gran día», le soltó Dubshith. «No deberíais estar buscando a mi hermana». «Lo haré. Pero antes quería hablar con vos». Dubshith alzó una ceja. «Pensé que lo habíamos hablado todo. ¿Estáis cambiando los términos?» «No». El gesto de su amigo se tensó. «Es por Tearlaid». ¿Ha dicho algo?» Aelric entrecerró los ojos. ¿Acerca de qué? Nada. Dubshith se corrigió demasiado rápido, pero la sospecha ya estaba sembrada. «Quiero asegurarme de que esto es lo que ella desea», dijo Aelric con una voz más grave de lo que pretendía. «Que no está siendo forzada». Dubshith asintió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Ella quiere esto. Hablé con ella anoche. No hay razón para pensar que será infeliz». «Infeliz». La palabra le arañó algo por dentro. Dubshith lo miró fijamente. «¿Qué os pasa, Aelric? ¿Estáis teniendo dudas?» «No romperé mi palabra». Dubshith le dio una palmada en la espalda. «Entonces iría a buscar a mi hermana». Sí. Eso debía ser. Lo correcto. El deber. Lo que se esperaba de él. Pero en lugar de avanzar, Aelric se quedó quieto. Una sola imagen le vino a la mente. Los ojos de Tearlaid. Heridos abiertos valientes. «Elegidme». Y por primera vez desde que había vuelto a luchar bajo el estandarte escocés, Gillian Aelric sintió miedo. No del enemigo, sino de hacer lo correcto. Y perder lo único que había empezado a sentir como suyo. No sería Kive quien pondría fin al compromiso. Tearlaid lo supo en cuanto vio el rostro angustiado de su prima al regresar la noche anterior. La decisión estaba tomada. Después de una conversación a solas con su hermano, Kive parecía más decidida que nunca. Nuala intentó convencerla de que no se apresurara, pero Kive se encerró en su mutismo, como quien ya ha aceptado su destino. Y cada vez que la puerta se abría, Tearlaid notaba cómo su prima contenía la respiración. Esperaba el golpe. Pero no llegó para ella.
Fue Tearlight quien recibió la llamada. William quería hablarle de algo importante. Mientras cruzaba el patio hacia la casa del abad, su corazón latía con fuerza. Se dijo que no debía hacerse ilusiones, pero la esperanza, pequeña, temblorosa, se aferraba a su pecho como una flor que no se resigna a marchitarse. ¿Y si era Aelric? ¿Y si había cambiado de idea? ¿Y si por una vez los sentimientos sí contaban? En la antesala, esperó. La puerta se abrió y apareció William, alto desgarbado, con su aire siempre risueño. La saludó con su simpatía habitual. «Tengo buenas noticias», le dijo sonriente. «He recibido una petición por vuestra mano. Creo que os agradará». El aire pareció escaparse del cuerpo de Tearlight. Un temblor le recorrió las venas. Lo sabía. Sabía que no había sido solo ella. Aelric lo había visto también. La había elegido. «Sí», murmuró, y no logró ocultar la alegría que brotó de su voz. William pareció sorprendido por su entusiasmo. «Me alegra. Es un buen partido. Vuestro hermano habla maravillas de él. Dijo que congeniaron cuando se conocieron. Sé que es algo mayor y viudo, pero la experiencia tiene su mérito, ¿no creéis?» El corazón de Tearlight se detuvo. La ilusión que apenas había empezado a desplegar sus alas se desplomó. No era Aelric. Sir Arthur MacLirian. Oh, fue todo lo que pudo decir mientras la sangre huía de su rostro. ¿Pensasteis que era otro?, preguntó William, mirándola con más atención de la que deseaba. No, no hay nadie, mintió tragando el nudo que le subía por la garganta. William asintió, satisfecho. Entonces puedo aceptar en vuestro nombre. Sir Arthur era un buen hombre. Respetado, poderoso. Su hermano confiaba en él. La última vez que lo había visto, había hablado con ternura de su esposa muerta y del hijo que no sobrevivió. Tearlight lo había respetado. Incluso sentido simpatía por él. Pero no era Aelric. Y su corazón lo sabía. «Es una oferta excelente», dijo con voz baja. «Pero, ¿puedo pedir unos días para pensarlo?» «Por supuesto. Un poco de misterio nunca hace daño», bromeó William, sin advertir las lágrimas que Tearlight luchaba por contener. Entonces lo dijo sin saber que acababa de partirla en dos. «Mejor así. Con la emoción del compromiso de Aelric, vuestras noticias podrían quedar eclipsadas». «¿Qué?», susurró Tearlight, el alma hecha trizas. «Seumas dice que Aelric ha pedido la mano de Kive. El rey prepara una celebración para esta misma tarde». Tearlight se quedó helada. William reía, ajeno al golpe que acababa de dar. «Sí, es repentino, pero con los ingleses moviéndose de nuevo, Seumas no quiere demoras. Dicen que Aelric prepara algo dramático para el castillo». Pero Tearlight ya no escuchaba. No podía pensar. No podía respirar. Todo lo que había albergado en su pecho, todo lo que había soñado, todo lo que había creído ver en sus ojos, se desmoronaba, dejándola sola, vacía y terriblemente equivocada. Capítulo 8. Lo que no se dice. Era verdad. Aelric se casaba con Kive. Tearlight no podía creerlo, pero lo había dicho con sus propios labios. Entró en la habitación con una sonrisa tan rígida que parecía tallada en cristal. Fingía entusiasmo, pero sus ojos estaban húmedos y su voz temblaba. Habló de emoción, de celebraciones, de vestidos y banquetes, pero Tearlight apenas escuchaba. Abrazó a su prima con fuerza, más para ocultar sus propias lágrimas que por otra cosa, y logró susurrar unas palabras de alegría, aunque sentía que el alma se le estaba partiendo. Nuala, más observadora, apenas logró fingir entusiasmo. Ella también lo presentía, algo no estaba bien. La ceremonia de esponsales sería al día siguiente. Luego una boda en 3 semanas. 3 semanas. Las piernas de Tearlight flaquearon. El golpe fue físico, como un puñetazo en el estómago. «¿Estás bien, Tearlight?», preguntó Kive, notando su palidez. «No me siento muy bien», respondió Tearlight con voz apagada. Y era cierto. Estaba enferma.
enferma de dolor. Nuala intervino con suavidad. Quizá deberíais recostaros un rato. Kibe y yo hablaremos de los detalles. Luego os lo contaremos, ¿o no? Tearlaid asintió, agradecida por la tregua. Kibe parecía preocupada. Espero que no sea nada grave. Os necesito conmigo mañana. Tearlaid tragó saliva. No podía prometerlo. Yo también lo espero, dijo, y fue lo más honesto que logró decir. Cuando la ceremonia llegó, Tearlaid no estuvo allí. No podía. No tenía la fuerza para ver a Elric prometerse con otra, fingir que no le importaba, fingir que no dolía, fingir que no lo quería. Así que se quedó en su habitación, en silencio, deshilando sus pensamientos como quien cose una herida sin anestesia. ¿Estaba siendo egoísta? ¿Cobarde? Tal vez. Pero lo único que sabía con certeza era que no podía verlo. No así. Nuala comprendía. Kibe no tanto. Entre el fuego y el alba. Al día siguiente, Tearlaid se sentía lo bastante recuperada como para acompañar a su prima en un paseo por Edimburgo, entre telas y ornamentos nupciales. Incluso sonrió, incluso bromeó. Incluso logró que su corazón no se quebrara del todo cuando Kibe eligió la seda para su vestido de novia. Se refugió en la ironía, en la ligereza, en esa máscara que sabía ponerse tan bien. Había sido solo un error. Un desliz. Un cuento de hadas momentáneo. Aelric era un héroe, un caballero legendario. Cualquier mujer se dejaría deslumbrar. Eso era todo. Se convenció de que no era para ella. Que no quería una vida de brillantez y gloria, sino la paz del hogar. No quería ser esposa de un mito en construcción. Ella prefería el fuego bajo, el susurro de un libro, la calma. No podía estar siempre perfecta, siempre correcta, siempre visible. Casi lo había creído. Pero entonces 2 días después, Kibe entró en su habitación con los ojos hinchados por el llanto, y todo cambió. Aelric iba a escalar la roca del castillo. Con Dere MacGobhain. Un plan imposible. Suicida. Heroico. Y en su pecho, el corazón de Tearlaid volvió a arder. Para Aelric, las cosas no eran más fáciles. Había cumplido con su deber. Había hecho la propuesta. Había sellado el compromiso con un beso que apenas rozó el alma. Era todo correcto, todo conforme, todo vacío. Pensó que era simple irritación. Una consecuencia de lo que Tearlaid había despertado en él. Pero no. Era más que eso. Su mente no dejaba de girar en torno a ella. A su risa, a su descaro, a la forma en que había sacudido su mundo con una mirada. Lo había hecho sentir vivo. Vulnerable. Humano. Y ahora estaba atrapado. Con otra. Durante el banquete preguntó por ella. ¿Está enferma?, murmuró sin poder evitarlo. Kibe le sonrió, tocándole el brazo. No creo que sea grave. Espero que lleguéis a ser amigos. Tearlaid es muy querida para mí. Inteligente, ingeniosa, incluso en mis peores días lograba hacerme reír. Quiero que venga con nosotros tras la boda. Me encantaría tenerla cerca. Aelric no contestó. No podía. Recordó el estanque. El barro. La risa. Su voz. Su cuerpo. Maldita sea. Tragó vino, ajustó el cuello de su abrigo, intentó respirar. Su corazón latía con fuerza. No podía permitirse dudar. No ahora. Pero lo hacía. Y aunque no lo quisiera admitir, había cometido un error. Uno que se volvía más insoportable con cada día que pasaba sin verla. Por suerte, el rey tenía planes. Una reunión especial del consejo le dio un nuevo foco. MacGobhain creía haber encontrado la forma de escalar la cara norte del castillo, una hazaña imposible hasta entonces. Aelric aceptó. Era su oportunidad. Si salía bien, su nombre quedaría grabado junto al de los grandes héroes, Wallace Bruce Dubsheath. Era la misión perfecta.
Y también quizás la única forma de huir de sí mismo. Capítulo 9. La caída que no fue. Nadie se hacía ilusiones. Lo que iban a intentar era poco menos que imposible, y todos lo sabían. Incluso con los clavos ideados por McGovern, el riesgo de escalar el acantilado del castillo de Creag na Caisteal era aterradoramente real. Aelric lo aceptaba. La muerte era una posibilidad, pero también lo era la gloria. Conquistar aquel castillo significaba inscribir su nombre entre los grandes, junto a Wallace, Bruce, y todos los que habían hecho de Escocia una causa viva. Y sin embargo, cuando la muerte casi lo encontró en la oscuridad de la madrugada, no pensó en la historia. No pensó en el rey, ni en la gloria ni en el futuro. Pensó en ella. En Tearlaid. Un golpe seco, una piedra lanzada desde lo alto por un soldado distraído, bastó para que perdiera el equilibrio. Cayó hacia atrás en el vacío, y por un segundo helado, creyó que era el final. Pero unos dedos fuertes lo sujetaron por el cuello del jubón. McGovern, desde la roca, logró aferrarse a él como por instinto, como si el destino hubiese decidido que no era el momento. Fue un suspiro entre la vida y la muerte. Y en ese suspiro, el rostro de Tearlaid cruzó su mente con una claridad dolorosa. La maldijo por ello. Por tener ese poder sobre él, incluso allí. Incluso entonces. Pero al amanecer, cuando el castillo cayó, y los hombres celebraban el milagro, Aelric no pensaba en su hazaña. No saboreaba la victoria. Solo buscaba entre la multitud un rostro. El de ella. Tearlaid estaba sentada entre los invitados, con una sonrisa tenue que no alcanzaba a sus ojos. Tenía el rostro pálido, los labios apretados. Ni una sola vez miró en su dirección. Ni un gesto. Ni una palabra. Nada. Es que no le importaba. Lo había arriesgado todo. Y había sobrevivido. Eso no merecía al menos una mirada. Pero cuando sus ojos por fin se encontraron, algo se quebró en su interior. La punzada fue tan real como el golpe de la piedra la noche anterior. Le dolía. Porque sí, a ella le importaba. Lo suficiente como para dolerle. Y eso lo destruía, porque él también. Tragó saliva. Se volvió hacia la fiesta, hacia el vino, hacia los vítores. Intentó volver a ser el héroe del día. Pero no podía dejar de mirarla. Una parte de él quería levantarse, cruzar la sala, y decirle lo que ardía en su pecho. Otra, más cobarde o más cuerda, lo obligaba a quedarse quieto. Estaba a punto de moverse cuando Kibe lo interceptó. Su prometida. Milord, ¿podríamos hablar en privado? Aelric palideció. Por un segundo, creyó haber dicho en voz alta lo que cruzaba su mente desde hacía días: no puedo casarme contigo. Forzó una sonrisa. Nada me complacería más, mintió. Pero mi tío me ha pedido que supervise la destrucción del castillo. ¿Podría esperar un poco? Por supuesto, dijo ella con una decepción mal disimulada. Él asintió, agradecido por la excusa. Porque sabía que si hablaban ahora, si la miraba a los ojos y veía el reflejo de lo que no sentía, todo terminaría. Y no podía. Aún no. Porque una mirada de Tearlaid lo había dejado temblando. Porque en el borde del abismo, cuando su vida pendía de una cuerda, no había visto el rostro de una esposa. Había visto el de una mujer a la que empezaba a amar. Y ya era demasiado tarde para desandar el camino. Capítulo 10. Bajo los muros rotos. Aelric se alejó sin mirar atrás. Había agradecido la cortesía de Kibe, pero lo que necesitaba ahora no era conversación, sino el peso de un martillo entre las manos. Algo sólido. Algo que callara el torbellino en su pecho. Porque había cometido un error. Lo presentía en lo más hondo, como una grieta que empezaba a abrirse. Las últimas 24 horas habían sido un abismo de emociones, del miedo más helado a la euforia más brillante. El peligro había obligado a todos a mostrar la verdad. La amenaza de la muerte reveló lo que tantos se habían esforzado en ocultar.
Kibbe había comprendido que no podía seguir fingiendo. Y Tearlaid había dejado escapar demasiado cuando supo que él, Aelric, también iba a escalar ese acantilado. Aquella noche, las mujeres esperaron juntas, presas del silencio. Cuando la campana del castillo sonó y las campanas no eran de luto sino de victoria, Tearlaid lloró. De alivio. De alegría. Pero también de algo más hondo, algo que no podía nombrar sin romperse. Y sin embargo, incluso ahora, con Kibbe dispuesta a renunciar a los esponsales, la incertidumbre no se desvanecía. Porque lo que separaba a Aelric de ella quizá no era una promesa rota. Quizá era él. Quizá simplemente no era capaz de admitir lo que sentía. Porque Aelric no la había elegido. No la había buscado. Fue Kibbe quien dio el paso. Fue ella quien se marchó. Tearlaid se había quedado quieta. Y temía que él también lo hiciera. Dolía. Dolía más de lo que podía soportar. Y sin embargo, había visto algo en sus ojos aquella tarde. Un fulgor. Una herida abierta. Se preocupa por mí, pensó. Lo sé. Y con esa esperanza latiéndole fuerte, decidió ir a buscarlo. Kibbe se había ido a ver a Daire McGovhain. Ahora, le tocaba a ella. La ciudad seguía celebrando, aunque el banquete ya hubiese terminado hacía horas. Tearlaid subió por la larga calle que unía Silriogail Abbey con el castillo, envuelta en su capa de piel. La tarde se había ido en un suspiro, y el cielo se teñía de rosa helado cuando ella y su escolta, Riocar, el hermano de Nuala, cruzaron la puerta del castillo. «Deberíamos buscar al peluquero», bromeó Tearlaid, tirando de un mechón rubio de su acompañante. «Quizá te vendría bien un recorte». Si ese borracho pensó que era su esposa, tal vez deberíamos darle una espada, gruñó él, todavía riéndose del encuentro con un aldeano ebrio que había intentado besarlo. Además, añadió con un guiño descarado, a las muchachas les gusta mi pelo largo. Tearlaid se rió. Estoy segura de que sí. ¿Y cuál de todas caerá rendida esta noche? Podrías salvarlas a todas si dijeras que sí, replicó él, tomando su mano con exagerado dramatismo. Sácame de esta miseria, Tearlaid, y huye conmigo. ¿Huir contigo? Le dio un empujón fingido. Tú necesitas más que una capa y una sonrisa para que alguien te crea. ¿Y por qué tengo la sensación de que algún día lo harás, solo para darme una lección? Porque me conoces bien. Lo que no esperaba era que la sombra de alguien más cayese sobre ellos, abrupta, densa, helada como las piedras del castillo. ¿Qué diablos está pasando aquí? Ella alzó la vista. No necesitaba buscarlo más. Aelric estaba allí. Y la había encontrado. Capítulo 11. Más allá del honor. Apenas 5 minutos después de haber dejado atrás la tibieza humeante de la cocina, donde el agua caliente había aliviado el peso de sus músculos, Aelric volvía a sentir el cuerpo tenso, los nervios crispados. Al principio creyó haberla imaginado. Tearlaid. Había estado pensando en ella, y maldición también en Kibbe, cuando la vio reír, cruzando el patio del castillo del brazo de un joven alto, dorado y vigoroso como un dios nórdico. Por un instante, pensó que su mente le jugaba una mala pasada. Pero no. Ella era real. Y el vikingo también. Solo al acercarse más reconoció al joven, Riocar, el cuñado de Dubshith. Eso no mejoraba su humor. El chico tenía fama en el campamento, tanto en el campo de batalla como en el de las camas. Cristo. Aelric estaba dispuesto a romper su palabra por ella, por Tearlaid. Lo había demostrado una y otra vez, y si no antes, la toma del castillo de Edimburgo debía bastar para sepultar su pasado. Y ella se paseaba con otro, riendo como si el mundo no pesara sobre su corazón. ¿No pensaba en él? ¿No le importaba? Y por si fuera poco, ¿acaso ese muchacho acababa de proponerle matrimonio? Milord, saludó Riocar inclinando la cabeza. Sir Gillian, dijo Tearlaid al mismo tiempo, sin una sonrisa, con un leve ceño que arrugó su nariz de forma irritantemente adorable.
Aelric apretó los dientes. ¿Qué hacéis aquí? No fue una bienvenida cálida. Ella levantó una ceja con esa elegancia que siempre lo sacaba de quicio. En realidad os buscaba. Se volvió hacia Riocar y le regaló una sonrisa tan luminosa que le hizo hervir la sangre. Gracias por acompañarme. Uno de los hombres del conde me escoltará de vuelta. Tenía idea del tormento que le estaba causando. A juzgar por la mirada que Riocar le lanzó, él sí lo sabía. ¿Estáis segura? No me importa quedarme, dijo el joven protector. Aelric dio un paso al frente. Su tono fue una cuchilla. No hará falta. Riocar vaciló, pero se volvió hacia Tearlight buscando su aprobación. Estaré bien, aseguró ella con una sonrisa tranquila. Saludad a nuestro amigo si lo veis al volver. Si vuelve a confundir a alguien conmigo, iré directo al barbero, dijo el chico, haciéndola reír mientras se alejaba. Aelric lo fulminó con la mirada, pero fue a ella a quien enfrentó después. ¿Qué diablos fue eso? Tearlight cruzó los brazos, con toda la paciencia de una mujer que ya había tenido suficiente de hombres difíciles. Una broma privada. Él frunció el ceño. ¿Qué os pasa? Insistió ella. Habéis sido grosero con Riocar. Solo me estaba haciendo un favor. Estoy seguro de que sí. Ella levantó el mentón, altiva. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que deberíais cuidar vuestra reputación. Ese muchacho es conocido por tener éxito con las damas. La mirada que le lanzó habría hecho tambalear al más curtido de los guerreros. Esto viene del mayor pícaro de Escocia. ¿En serio? Él se irguió. No es lo mismo. Ella soltó una risa suave, cargada de ironía. Es exactamente lo mismo. Pero no os preocupéis, mi señor. No todas estamos tan preocupadas por las apariencias. Se refería a él, o a sí misma. Aelric no lo supo. Lo único que supo fue que un instante después la tenía contra él, los dedos aferrando su brazo, sin saber cómo había llegado tan cerca. ¿Qué queréis decir con eso? Ella se apartó lentamente, deslizándose fuera de su agarre. Lo que deseéis que signifique. ¿Qué os pasa? No parecéis un hombre que acaba de llevar a cabo una de las mayores hazañas militares de nuestra historia. No creí que os hubierais dado cuenta, respondió con voz ronca, casi infantil. ¿Qué más debía hacer para impresionarla? Ella lo miró, y sus ojos decían más que sus labios. Me di cuenta, dijo suavemente. Nunca he estado tan asustada. Podríais haber muerto. Algo se deshizo dentro de él. La tensión, los celos, la rabia. Todo cayó como un manto húmedo. Podríais haberlo vivido con tristeza si no fuera por McGowan. Ella no preguntó. Ya lo sabía. Eso es lo que quiero hablar con vos. ¿McGowan? ¿Podemos ir a un lugar más privado? Aquí la niebla me cala los huesos, y no deseo que otros oigan. Aelric dudó. El gran salón estaba lleno, y su tío usaba la cámara privada. Había almacenes o torres desocupadas. La condujo en silencio a una torre de guardia cercana. Podía resistirse unos minutos. ¿No? Gillian encendió una antorcha al entrar, y la usó para avivar las brasas dormidas del brasero. La estancia, antaño del capitán, olía a piedra húmeda y a humo viejo. Ignoró el camastro contra el muro y alzó un taburete para ella, pero Tearlight negó con la cabeza. Parecía incómoda, nerviosa. Frunció el ceño. ¿Qué ocurre, Tearlight? Era hermosa esa noche. Las mejillas encendidas por el frío, los labios rojos, como si los hubiera estado mordiendo. Cristo. No debería estar pensando en eso. No aquí, no ahora. Pero Dios, cómo la deseaba. ¿Qué demonios iba a hacer? Ella abrió el pequeño bolso que llevaba a la cintura y sacó un pliego doblado. ¿Se trata de vuestros esponsales o de su final? Espero que no os cos mucha pena saber que mi prima ha comprendido que ama a otro. Ya no puede casarse con vos. Gillian se quedó mudo.
La miró como si no entendiera. Aquí, añadió ella, tendiéndole la nota. Ha querido disculparse. La leyó de un vistazo, luego la arrugó despacio, con los dedos tensos. Y pensó que una nota bastaría para romper un compromiso negociado durante meses entre nuestras casas. Su voz era suave, pero en sus ojos ardía una tormenta. La nota cayó al brasero. El fuego la devoró en un suspiro. Tearlight comenzó a preguntarse si había sido una locura traerle la noticia a ella misma. Recordó, demasiado tarde, que a veces los mensajeros no salían indemnes. Sabía que se enfadaría. Pero también esperó, ver algo más. Alivio. Tal vez alegría. Un rayo de esperanza, aunque fuera absurdo. Ella quería decíroslo esta noche, dijo con voz firme. Pero tenía otro asunto pendiente. La vergüenza la sonrojó aún más. Kibe había ido a buscar a Daire McGovhain. Tearlight sabía perfectamente cómo pensaba convencerlo. Le prometí que os lo diría yo. Seguro que os alegrasteis, replicó él con hiel. ¿No era eso lo que deseabais? ¿Le habéis dicho algo? Lo que deseabais, había dicho. No, lo que deseaba yo. Tearlight lo miró con reproche. No dije una palabra antes de que tomara su decisión. Está enamorada. Intenté advertiros, pero no quisisteis verlo. Entonces lo comprendió. Su rostro palideció. ¿McGovhain? ¿Ha roto su compromiso por él? Dios bendito. Le tomó el brazo. Decidme que no es verdad. Por todo lo sagrado, decidme que esto es una broma. No lo es, respondió Tearlight con calma. Lo ama. Hace tiempo. Solo ahora se atrevió a admitirlo. Os duele el orgullo, lo sé. Pero no la amáis. Eso no importa, espetó él. Ha traído deshonra sobre los dos. Tearlight sintió cómo su decepción crecía en silencio. El hombre que tenía delante no era el Gillian que ella había llegado a conocer. Este era el caballero orgulloso, engalanado de perfectas apariencias, incapaz de ver más allá del agravio. Lamento que os sintáis así, dijo, y su voz era apenas un susurro. Os dejaré. Mi prima os responderá cualquier otra pregunta. Gillian, a través de su furia, oyó algo en su voz. Un temblor. Una herida. Esperad, le tomó la muñeca con suavidad. Lo siento. La culpa no es vuestra, sino de ella. Hizo una pausa. Tenéis razón. No es un desastre. Cuando nos casemos, todo esto quedará atrás. Por un instante pensó que eso bastaría. Pero la vio endurecerse. Entonces soy un consuelo. Una forma de salvar las apariencias. Si os casáis conmigo, parecerá que vos habéis roto el compromiso. Así nadie dirá que el gran Gillian Aelric fue rechazado por el hijo de un herrero, no. Él parpadeó, confundido. No es eso. No lo es en absoluto. Entonces decidme, ¿por qué queréis casaros conmigo? Y ahí estaba. La pregunta que lo desnudaba. Él apartó la mirada. El pecho le ardía. ¿Sabéis por qué?, murmuró. Os quiero. ¿Y seréis fiel? ¿O eso comprometería vuestra reputación? El caballero perfecto, amado por todos, pero incapaz de amar a una sola. El enfado volvió implacable. Ella siempre lograba provocarlo, hacerlo tropezar, quitarle el suelo bajo los pies. No quería mentirle. Pero tampoco podía prometer lo que no estaba seguro de cumplir. Guardó silencio. Tal vez eso era respuesta suficiente. Ella retiró su brazo. Gracias por la oferta, si es que lo fue. Pero debo rechazarla. Gillian maldijo en voz baja. Había arruinado todo otra vez. Lo siento, dijo pasándose una mano por el pelo. Me habéis pillado desprevenido. Lo sé, dijo ella. Pero creo que fue bueno. Ahora veo todo más claro. Él la miró tenso. ¿Qué queréis decir? Ella se irguió. Su barbilla alta, la voz serena. Quiero decir que no nos iría bien.
Gillian la sujetó por la cintura, acercándola. Se aferró a esa cercanía. Yo creo que sí. ¿Queréis decir en la cama? Dios. Claro que sí. Pero también más que eso. También compartimos intereses, dijo sonriendo con torpeza. Prometí escribiros una canción, ¿recordáis? Y vos queríais ver mis dibujos, los castillos. Ella no sonrió. No era suficiente. No es eso lo que busco. Y esas simples palabras lo hirieron más que cualquier rechazo. Ella hablaba con esa calma terrible, como si ya no lo necesitara, como si pudiera marcharse sin mirar atrás. Maldita sea, Tearlaid. ¿Qué queréis de mí? Ahora fue su voz la que se quebró. Quiero a alguien que no viva de su imagen. Que no tema equivocarse. Que no confunda perfección con valor. Quiero a alguien que al perder su compromiso no piense en la humillación, sino en la alegría de poder casarse conmigo. Quiero a alguien que desee mi amor más que el de toda Escocia. Alguien leal a mí, dentro y fuera del lecho. Que me elija. Siempre. Aunque no brille. Aunque no sea perfecta. No quiero vivir en un cuento de hadas, milord. Quiero algo real. Gillian la miró sin saber cómo responder. Dios, cómo dolía mirarla. ¿Estáis segura de que no sois vos quien sueña con un cuento de hadas? No conozco a ningún hombre que cumpla con tanto. Vos lo hicisteis, o eso creí. Y ahí estaba. La certeza que más temía. Estaba perdiéndola. Debería haberla dejado marchar. Darle tiempo. Sabía que lo amaba. Que volvería. Pero algo en sus ojos le dijo que no habría regreso. Así que, en vez de dejarla ir, hizo lo imprudente. Y la buscó. Capítulo 12. Donde el honor arde. Tearlaid no estaba segura de que a Elric le creyera. Pero cuando él la tomó entre sus brazos, comenzó a preguntarse si tal vez una parte de él sí lo hacía. Si quizá comprendía que estaba a punto de marcharse, y había decidido impedirlo del único modo que sabía. Debería haberlo detenido. Podía haberlo hecho. Pero no quería. No cuando lo deseaba tanto, no cuando su corazón aún latía esperanzado. ¿Estaba pidiendo demasiado? Podía entregarse a él sabiendo que quizá no era amor lo que él ofrecía, sino solo deseo. Cuando su boca encontró la suya, supo que pronto lo descubriría. Esta vez, su beso era distinto. No más tenso, no contenido. Había urgencia, sí, pero también entrega. Era como si al fin hubiese dejado caer todas sus defensas. Y ese abandono era embriagador. Se sintió buscada, deseada, como nunca antes. Sus cuerpos se fundieron, como si el mundo alrededor hubiese desaparecido. Sus bocas se reconocieron con hambre. Sus manos se buscaron a ciegas, y cada caricia llevaba la promesa de algo más profundo. La pasión desatada al fin los arrastró como una tormenta. Él la levantó entre sus brazos con una fuerza que le robó el aliento, y la apretó contra sí. La dureza de su deseo la hizo temblar. Ya no había vuelta atrás. Tearlaid lo supo mientras él la conducía hacia la cama. La ropa se volvió un estorbo insoportable, y fue despojándola de cada capa con impaciencia reverente, como si ella fuese un regalo que anhelaba abrir. Cuando la camisa de lino fue lo único que quedó entre su cuerpo y el suyo, la vergüenza la rozó, pero no duró. A Elric se apartó un momento para desnudarse. Y cuando lo hizo, Tearlaid contuvo el aliento. Su cuerpo no era solo hermoso, era el cuerpo de un guerrero, forjado en batalla, marcado por cicatrices y antiguas tintas tribales que lo hacían parecer una figura de leyenda. Es una larga historia, dijo él, al notar su mirada. Pero basta con decir que necesitaba recordarles a algunos que soy tan Highlander como ellos. ¿Dolió?, preguntó, rozando las marcas con los dedos. Como el mismísimo diablo, respondió él, sonriendo. Es perfecto, susurró ella. Vos sois perfecto. Él se rió con dulzura y murmuró. Si me miráis así, no lo seguiré siendo por mucho tiempo. Y volvió a besarla. Esta vez no hubo pensamiento que la detuviera.
Solo calor, deseo, y esa ternura silenciosa que latía bajo cada movimiento suyo. Las manos de Tearlight se deslizaron por su pecho cálido y firme, y se estremeció cuando él aflojó su camisa y su boca se cerró sobre su piel desnuda. Gimió su nombre. Se arqueó contra él. Cada caricia la encendía. Y cuando sus dedos la tocaron donde más lo necesitaba, Tearlight se rindió. La ola de placer la arrastró y se perdió en ella, sin pudor, sin miedo. Aelric la observó romperse en sus brazos, y por un instante algo le punzó el pecho. Estaba tomando lo que no debía. Ella era virgen. Y él nunca había despojado a una doncella de esa inocencia sin promesa alguna. Pero ya era tarde. Y en su interior, algo le gritaba que esto no era un error. Era ella. La deseaba más de lo que jamás había deseado a nadie. No solo su cuerpo, sino todo lo que era. Su risa, su fuerza, su luz. Y cuando la abrazó más fuerte, no fue solo un acto de deseo, fue la confesión más honda que no se atrevía aún a poner en palabras. No sabía si eso era amor. Pero sabía que no podía dejarla marchar. Un corazón de león y la rosa de Don Dersa. Infierno. No era momento para pensar en eso. No ahora. Aelric intentó apartar la idea de su mente, pero allí estaba, la certeza de que Tearlight tenía un poder sobre él que ni siquiera ella comprendía. Un poder suave, íntimo y devastador. Si alguna vez se daba cuenta de ello, tal vez no quisiera dejar jamás su cama. Frunció el ceño, pero todo pensamiento se desvaneció en cuanto la miró. Estaba hermosa. Más que eso. Tenía las mejillas sonrojadas aún por el placer, los labios entreabiertos, los ojos húmedos y brillantes, medio cerrados por la entrega reciente. Su cuerpo temblaba levemente bajo el suyo, tibio y confiado. Aelric contuvo el aliento. No podía resistir más. Guió su erección hacia su centro, y un gemido se le escapó apenas la rozó. Dios. La sensación lo atravesó como una descarga. Ella abrió los ojos de golpe sorprendida. En su mirada, leyó la súbita incertidumbre, el miedo tímido que solo puede tener una mujer que no ha amado de ese modo. Y supo que debía tranquilizarla. Todo irá bien, Mogra, le susurró. Os haré sentir bien. Confiad en mí. Pero tan pronto como lo dijo, una punzada de duda le atravesó el pecho. ¿Podría realmente hacerlo bien para ella? Con otras nunca había dudado. Pero Tearlight era diferente. Importaba. Quería que fuera hermoso para ella. Que lo recordara sin dolor. Que lo deseara tanto como él a ella. Y de pronto, algo tan simple como su propio cuerpo se le antojó un obstáculo. ¿Y si la hería más de lo necesario? Por primera vez en su vida, deseó no ser tan imponente. Se obligó a respirar hondo. No iba a dudar. No cuando ella lo había elegido. Cuando le había ofrecido su confianza sin pedir nada a cambio. La amaría como nunca antes había amado a nadie. Con lentitud infinita, empezó a entrar en ella. Tearlight se tensó al instante. Su cuerpo aún inexperto se resistía al invasor, pero estaba húmeda y lista, y cuando él se obligó a ir despacio, ella comenzó a ceder. Sus músculos se abrieron a su paso, y él casi se quebró con el esfuerzo de contenerse. Cada fibra de su cuerpo pedía lanzarse, tomarla por completo. Pero se sostuvo. Por ella. Sus jadeos se hicieron más agudos, más urgentes, y cada leve movimiento suyo provocaba un nuevo rubor en sus mejillas. Estaba tan ceñida a él, tan viva bajo sus manos, que era como si el mundo entero no fuese más que ese instante. Aelric supo que el momento había llegado. Sus ojos se encontraron. Ella buscaba algo. Tal vez sentido. Tal vez certeza. Tal vez promesas que él no sabía aún cómo formular, pero que ya vivían dentro de él. Sin hablar, llevó su mano a sus labios y la besó con ternura. No quiero heriros, murmuró. Pero lo haré, solo un poco. Os lo prometo. Ella asintió, aunque la sombra del temor seguía en su rostro.
Entonces, con voz apenas audible, le preguntó: ¿Estás seguro? Nunca he estado más seguro de nada en mi vida, dijo él. Y lo estaba. Mostradmelo, susurró ella. Por favor, mostradmelo. Ese ruego fue más de lo que pudo soportar. Con un último empuje, la tomó por completo. El grito de ella desgarró el silencio. El dolor la sorprendió, aunque lo había presentido. Y por un instante, lo único que deseó fue que todo terminara. Trató de apartarlo con sus manos desesperada, pero él se la sujetó con suavidad, inmovilizándola. Lo siento, amor. Solo un momento, susurró. Amor. Otra vez esa palabra. Mogra. Se daba cuenta de lo que le decía. Sabía lo que significaba para ella. Su corazón se estremeció. No debía hacerse ilusiones, pero ¿cómo no hacerlo, si incluso en medio del dolor había dulzura? Había cuidado. Había algo que no podía ser fingido. Lo miró. Y él la miró también. Y en ese cruce de almas, el dolor comenzó a ceder. Ahora era consciente de otra cosa. De que estaban unidos. De que él estaba dentro de ella, llenándola por completo. Todavía le costaba respirar, pero ya no era por el dolor, sino por la magnitud de lo que compartían. Se sentía plena. Profundamente viva. Y por primera vez comprendió lo que significaba pertenecerle a alguien, y que ese alguien, contra todo pronóstico, también pudiera pertenecerle a ella. La primera vez que lo sintió moverse dentro de ella, Tearlight dejó de pensar. Todo pensamiento se desvaneció, como niebla sobre un lago al alba. Solo quedó el calor, el temblor suave del cuerpo, la respiración que se perdía entre jadeos. El roce era lento, reverente, y sin embargo cada movimiento era como una súplica contenida. No sabía qué se esperaba de ella. Debía moverse también. Responder de alguna manera. Pero cuando alzó la vista y vio el rostro de Elric, los músculos tensos, el placer apenas contenido en sus ojos, comprendió que bastaba con estar allí, consentir. Decidme qué hacer, susurró temerosa de romper el hechizo. Nada, murmuró él, los dientes apretados. No os mováis. Si lo hacéis, no voy a resistir. Así que no se movió. Lo sostuvo con los brazos, con el corazón, con todo su ser. Y cuando él se aferró a ella con más fuerza, cuando los embates se hicieron más hondos, más urgentes, Tearlight ya no pudo contener lo que brotaba en su interior, una ternura sin medida, una entrega sin reservas. Quería tener algo a lo que asirse, su promesa, su alma, su amor, pero solo tenía ese cuerpo y esos ojos que no dejaban de buscarla. Y eso bastaba. Bastaba para romper lo último que había protegido su corazón. Se abandonó entonces. A él, al amor. Al vértigo de lo desconocido. Su cuerpo ascendió a un lugar donde nunca había estado, guiado por sus manos, su voz ronca, la calidez que él le había enseñado a reconocer. Fue más que deseo. Fue belleza. Fue pertenencia. Y cuando alcanzó el éxtasis, cuando el mundo pareció detenerse en un instante de pura luz, lo miró, y lo supo. No estaba sola. Él también estaba ahí, perdido, sorprendido, transformado. Era diferente. Para él también, era diferente. Y entonces sí, fue el cielo. Tardaron en volver a la tierra. Cuando lo hicieron, él se desplomó sobre ella con un suspiro que vibró contra su pecho. Tearlight sintió el latido de su corazón bajo la piel, fuerte, desbocado, idéntico al suyo. Se acurrucó contra él, como si ese calor pudiera mantenerla a salvo de todo. Podría quedarme así para siempre, murmuró él. Pero ella no pudo sonreír del todo. Quería creerle. Quería que ese para siempre fuera más que un suspiro entre sábanas. Levantó la mirada, buscándolo en la penumbra. Su rostro tan perfecto, tan altivo, parecía casi infantil en su descanso. Sintió cómo el amor la inundaba, dulce y trágico. Os amo, dijo con la voz quebrada. Él tardó un latido en responder. Lo sé. Lo sé. No era arrogancia. Era costumbre. Como si lo hubiera oído 1000 veces antes. Como si no pudiera sorprenderse ya por el amor de una mujer.
Y sin embargo, no dijo que la amaba. No dijo nada más. Ella se volvió para que no viera las lágrimas que se le escapaban. ¿Cómo podía hacerle el amor así y no sentir lo mismo? ¿Cómo podía no entenderlo? Pero entonces él habló. Nos casaremos en cuanto se lean las amonestaciones. Ella no lo miró. No me casaré con vos. Sintió como su corazón debajo de su mano se detenía una vez más. Claro que sí, respondió él con esa certeza suya que podía ser tan cruel como encantadora. Os habéis dado a mí. Y vos solo habéis tomado una parte de mí, dijo ella en voz baja. Y eso no basta. La obligó a mirarlo, perplejo. ¿Qué queréis decir con que no es suficiente? Fue espectacular. Ella se encogió de hombros. Quizá. Pero no es lo que necesito. Necesitaba amor. No promesas. No protección. No placer. Solo amor. Y él no se lo había dado. Tal vez nunca podría. Capítulo 13. Cuando el orgullo se rinde. Ya había sufrido bastante. Lo había intentado todo para hacerle entender, pero Gillian seguía ciego. Tal vez quería seguir así por el resto de su vida. A ella ya no le importaba. No iba a desgarrarse más el corazón por alguien que no la quería. ¿Qué queréis decir con que no es suficiente? Preguntó él con voz incrédula, como un niño al que se le niega un capricho. Pero Tearlight no estaba de humor para suavizar el golpe. Se incorporó para levantarse de la cama, pero él la sujetó por la muñeca. El rostro que tantas veces había admirado, estaba ahora oscuro por la rabia. ¿Esta es vuestra manera de sacarme promesas?, espetó. Ella lo miró con desprecio, con apenas una chispa del dolor que llevaba dentro. No me conocéis en absoluto, dijo con voz firme. Os lo advertí. No quiero nada de vos. Se acomodó el vestido lo mejor que pudo, ignorando los lazos sueltos de la espalda. Tomó su capa del suelo, se la echó sobre los hombros y fijó la vista en la puerta. Solo quería irse. Gillian también se estaba vistiendo, mucho más rápido que ella. Cuando entendió que iba a marcharse, se interpuso en su camino. No vais a ninguna parte hasta que esto se arregle. Tenéis que casaros conmigo, maldita sea. Cada palabra era peor que la anterior. ¿Por qué? Porque os llevasteis mi inocencia y ahora el honor os obliga. No voy a contarlo a nadie, no temáis. Vuestra armadura seguirá reluciente sin que lo grite desde los tejados. Sir Gillian Elric, despojador de vírgenes. ¿Qué pensaría la gente? Especialmente si supieran que fui yo quien os rechazó. Mencionarlo le tensó la mandíbula. William os obligará. ¿Así? No estaría tan segura. Nadie puede hacerme decir votos delante de Dios. No son ya los días de los bárbaros. Las mujeres no somos propiedad que se entrega a la fuerza. Y yo no os quiero. Ahora, apartaos de mi camino. Por un momento, pareció sorprendido por la fuerza de sus palabras y le permitió pasar. Tearlight descendió las escaleras, con la sensación de que aún la seguía. Estaba a punto de girarse para decirle que se fuera, cuando él murmuró: No os dejaré caminar sola. Discutir era inútil. Y la verdad era que no se atrevía a ir sola. Así que no respondió. Mientras avanzaban hacia la abadía, con la ciudad aún celebrando, casi todos los que cruzaban su camino detenían a Gillian para felicitarlo. Ella caminaba delante. Él detrás intentando alcanzarla. Cuando por fin apareció la casa de huéspedes ante sus ojos, sintió alivio. No quería hablar, ni mirarlo. Solo deseaba que se marchara. Pero antes de que pudiera entrar, él volvió a detenerla. Ya no parecía furioso. Tenía esa sonrisa suya encantadora, persuasiva. La que usaba cuando quería salirse con la suya. La que ella solía creer. Esperad. No podéis iros así. No quise haceros daño. Solo, no quiero que reaccionéis de forma exagerada. Pensadlo unos días, eso es todo. No necesito pensarlo.
Ya he decidido. El tic en su mandíbula volvió. Su voz se volvió más dura. ¿Cómo podéis decir eso después de lo que compartimos? Sé que fue vuestra primera vez, pero no podéis fingir que no os gustó. Estaba nervioso. Tal vez dolido. ¿Era eso? ¿Su orgullo herido porque ella no le suplicaba amor? No temáis, mi señor. Estuvisteis espléndido. Me arrastrasteis con gracia hacia la euforia. Fue inolvidable. Pareció aliviado. Si su corazón no estuviera haciéndose trizas, tal vez habría reído. No lo entendía. Para él, lo que habían compartido era físico. Solo eso. Entonces, ¿por qué? La voz se le quebró en la garganta. Luego estalló, ¿queréis que lo diga? Maldita sea, os amo. ¿Eso queréis oír? Pues ahí lo tenéis. Os amo. Eso os hace feliz. Y con esas palabras, la destrozó por completo. No porque dijera que la amaba, sino por cómo lo hizo. Como si fuera una carga, una obligación. Un juego de poder. No estaban solos. 2 hombres guerreros salían de los aposentos del rey y lo oyeron. La sacudida de sus cabezas no era de burla. Era de lástima. Y por fin Tearlaith lo supo. No era amor. Era orgullo. Orgullo herido. Lo miró con los ojos secos, pero con el alma sangrando. Lord Gillian. Él la miró, y por un segundo pareció que comprendía. Tal vez incluso se avergonzaba. Idos al infierno, susurró. Ya había tenido suficiente. Cuando pudiera hablar con William, se iría. Dejaría atrás los cuentos de hadas. Era hora de volver a la vida real. Capítulo 14. Toda la verdad del corazón. Aelric el león. El gran escandinavo se burló al astar con una sonrisa torcida. Todo ese encanto de pirata, y ni una pizca de sentido común con las mujeres. Vete al infierno, murmuró Elric apretando su copa con fuerza. Ya fuiste tú quien se encargó de eso, dijo Alastar recostándose con los pies estirados y los brazos cruzados. Pero por tu cara de los últimos días, aún no has vuelto. Aelric estuvo a punto de romper la copa en su mano. Llevaba años ignorando las pullas de Alastar, incluso aquellas que rozaban la traición que marcó su juventud. Pero esta vez estaba peligrosamente cerca de saltar. No era culpa suya. No le importaba que Tearlaith lo hubiera rechazado. Que se hubiera marchado sin decir palabra. Que llevara 2 días y medio camino de Broachcluain con un puñado de hombres de William Macaillean. No. No le importaba. Se daría cuenta de su error y regresaría. Le daría 1 semana. Quizá 2. Y si no volvía, entonces él mismo cabalgaría hasta Broachcluain, para escucharla pedir disculpas. Hasta entonces, decidió distraerse con la muchacha que le mantenía la copa llena. Era hermosa, sabía lo que hacía. Pero cuando se inclinó una vez más, ofreciéndole una vista generosa de su escote, Aelric no vio belleza, ni deseo. Solo vio piel que no era la de Tearlaith. Solo pensó en los labios que no eran suyos. Solo sintió repulsión. Dio un respingo, y la muchacha se retiró sin preguntar. Tearlaith lo había arruinado. Y sabía exactamente a quién debía culpar. No funcionará, muchacho, dijo Alastar con voz grave. Otra mujer no hará que la olvidéis. Preguntadle a MacGregor. Aelric lanzó una mirada a la mesa donde el arquero más famoso de Escocia hablaba con su esposa, la hija del rey, como si no hubiera nadie más en el mundo. No es lo mismo, dijo. Pero incluso Struan MacRuarid asintió desde su rincón sombrío. ¿No lo es? A mí me lo parece. ¿Por qué no admitís de una vez que la amáis? Dijo Alastar. Os comportáis como un bandido malhumorado. Ya tenemos uno. No la amo, espetó Aelric. Todos lo miraron. Incluso los silenciosos. Todos sabían la verdad antes que él. Incluso Taran MacAoid en voz pausada preguntó. ¿Alguna otra mujer os irrita tanto como ella? Aelric frunció el ceño. Ninguna, ni de cerca.
Entonces ya lo sabéis, dijo Alastar encogiéndose de hombros. Eso es amor. ¿El amor es irritación? Preguntó Elric, perplejo. A veces, dijo Alastar. Especialmente al principio. ¿Y por qué demonios nadie me lo dijo? Porque es uno de esos secretos que las mujeres prefieren guardarse, dijo Maxon Earl. Como tantos otros. Elric juró por lo bajo. Los signos estaban todos ahí. Irritación. Deseo. Dolor. Imaginaba un futuro con ella. Hijos. Perros. Risas. Y su boca se curvaba sola al pensarlo. Esto fue un error, dijo dejando su copa con fuerza. Le dije que no tenía intención de enamorarme de ella. Un coro de incredulidad le respondió. Hasta Alastar parecía alarmado. No os envidio a Elric, dijo al fin. Espero que sepáis arrastraros bien. No me arrastraré. Eso no es lo que dice Aine, replicó Macruarid. A Elric no lo oyó. Estaba demasiado ocupado convenciéndose de que todo estaría bien. Que Tearlaid lo escucharía, que le creería, que aceptaría su amor. Que todavía había tiempo. Y entonces una conmoción en el estrado. Willem Macailean murmurando con el rey Bruce. A Elric se acercó. ¿Qué ocurre? Es mi prima Tearlaid, dijo Willem, sin notar cómo su nombre paralizaba a Elric. Nunca llegó a Broachcloine. Se ha desvanecido con los hombres que envié con ella. Está desaparecida. El corazón de Elric se detuvo. La idea de que estuviera en peligro lo traspasó como una espada. ¿Qué queréis decir con desaparecida? Debió llegar ayer. Temo que puede estar relacionada con un caballero al que rechazó hace meses. Quiso casarse con ella para saldar sus deudas. No se tomó bien el no. A Elric apenas escuchaba. El pánico lo devoraba. Y en medio del fuego que le quemaba el pecho, lo supo con certeza. La amaba. La encontraré, dijo con voz de acero. La encontraré y lo mataré. No es necesario, intentó decir Willem. Pero a Elric lo levantó por el brazo sin esfuerzo. Ya lo he decidido. Antes de irse, se volvió. ¿Es verdad que ha aceptado un compromiso? Sí. Con Sir Arthur MacLirian. Me lo dijo justo antes de partir. El fuego dentro de él se congeló de golpe. Tearlaid, comprometida con otro. Pero su voz fue firme cuando se volvió hacia el rey. Necesitaré a Macruarid. Y a la Zarna. ¿Por qué? Porque Tearlaid no va a casarse con él. Aceptó a Elric. No, no lo hará, dijo él. Se casará conmigo. Una risa detrás de él. Alastar. ¿No os rechazó? A Elric se giró y habló alto y claro, para que todo el salón lo oyera. Tiene que casarse conmigo. La he deshonrado. Y tengo toda la intención de hacerlo de nuevo cuando la encuentre. El silencio fue absoluto. El escándalo, palpable. Pero Alastar le sonrió por primera vez en 8 años y le alzó la copa. Donde el viento llama su nombre. Tearlaid no murió de pena, aunque por unos días se sintió como si pudiera. Cuando Willem logró reunir hombres para escoltarla de regreso a casa, se sintió aliviada de dejar atrás Edimburgo, y a Gillian a Elric. Su declaración de amor tan airada y vacía, había sido el último clavo en su corazón. Decir las palabras que ella tanto había anhelado oír como si fueran una moneda de cambio, fue la prueba definitiva de que no significaban nada. Solo trataba de salvar su orgullo. No lo habría avergonzado rechazándolo en público, y sin embargo, los hombres que oyeron su discusión estaban demasiado cerca. Había sido la comidilla de Edimburgo. Y por eso también se fue. Para escapar de las miradas, de los susurros. Esa es la que rechazó a Elric. Y con Kive desaparecida tras Gillian McGovhain, que partió la misma noche en que ella y Elric discutieron, todo parecía deshacerse. El consejo de Nuala de esperar a que Gillian abriera los ojos sonaba dulce, pero inútil. Era tarde. Demasiado tarde.
Él le había demostrado que nunca podría darle lo que deseaba. Y por mucho que lo amara, sería peor vivir a su lado cada día, sabiendo que no la amaba de verdad. Había tenido razón desde el principio. En un matrimonio, lo máximo que podía esperar era respeto, lealtad y afecto. Desear algo más era ingenuo. Así que, sin razones reales para negarse, aceptó a Sir Arthur. Le pidió a William que enviara la carta antes de partir con sus escoltas. Le dolía el corazón, y aún así no miró atrás al dejar el castillo que haría leyenda a Elric. Se dijo que con el tiempo sería más fácil. Y lo fue. Hasta que la secuestraron. Stubhurt de Caladh la había rodeado con una docena de hombres, y aunque sus intenciones eran obvias, Tearlaid supo que si se oponía, podría ser violada antes de verse forzada a casarse. Así que fingió. Estalló en lágrimas falsas y exclamó, con una sonrisa rota: «Gracias a Dios que habéis venido. Pensé que me habíais olvidado». Su interpretación fue tan convincente que incluso Stubhurt se quedó perplejo. Pero él no era el único que sabía fingir. Tearlaid empezó a ganar tiempo, pidiendo deshacerse de sus escoltas, sugiriendo incluso que los ataran. Y funcionó. Una vez lejos, Stubhurt fue a buscar un sacerdote a una iglesia junto a la costa. Tearlaid pidió intimidad y escapó. Se refugió en una de las viejas cuevas que conocía desde niña. Pasó la noche oculta, escuchando a los hombres buscándola. Y sobrevivió, aunque por poco. La marea casi la arrastra. Al día siguiente, con los pies helados y el cuerpo temblando, se cobijó en la iglesia. El sacerdote, amable y discreto, la alimentó, le dio ropa y la llevó al castillo de Bruachcluain, oculta bajo un manto de fraile. Cuando cruzaron las puertas, supo que su aventura había terminado. Solo deseaba un baño caliente y su cama. Ya lo tenía casi todo, el cuerpo limpio, el pelo aún húmedo, la torre a la vista, cuando oyó los gritos, jinetes acercándose. Al principio pensó que era su hermano. Lo era, pero no venía solo. Había más de 20 hombres con él. Y uno de ellos, sucio, polvoriento, casi irreconocible, llevaba una capa roja y dorada. A Elric. El corazón le dio un vuelco. No estaba lista. ¿Por qué había venido? ¿Por deber? ¿Por orgullo? ¿Por qué no podía dejarla en paz? Se volvió para evitarlo, pero no fue lo bastante rápida. Unos brazos de hierro la alzaron del suelo. Gillian la apretó contra su pecho, hundió la cara en su pelo como si necesitara respirar de ella. Gracias a Dios. Temí lo peor. ¿Dónde estabais? Tearlaid se zafó con frialdad. No le dolió tanto como pensaba. Solo se sentía vacía. Me temo que habéis venido en vano, milord. Me rescaté sola. No necesitaba un héroe. A Elric frunció el ceño. Su expresión era dura, casi herida. ¿Esperaba agradecimiento? Sir Harold dijo que fuisteis con él voluntariamente, intervino su hermano. Claro que sí, asintió Tearlaid. Para que bajara la guardia. Para evitar lo peor. Todos entendieron a qué se refería. A Elric gruñó por lo bajo, pero ella no lo miró. No quería volver a sentir. Dio su versión de los hechos, omitiendo la marea, las horas heladas y el miedo. Eso fue rápido, muchacha, dijo un guerrero alto, rubio y guapo. Eirik MacSomherl lo reconoció. No soy tan mala actriz, respondió Tearlaid con una sonrisa débil, ignorando la tensión de Elric. Tuvisteis suerte, murmuró él con voz tensa. No fue suerte. Se le ha atendido. ¿Qué? La expresión de Gillian era implacable. Digamos que Stubhurt de Caladh no volverá a molestaros. Sintió lástima, a pesar de todo. Pero más le sorprendió la posesividad con que él la miraba. ¿Y Sir Arthur? Preguntó volviéndose a su hermano. ¿No venía con vos? A Elric respondió antes que nadie. No vendrá. Como es mi prometido, espetó Tearlaid, sospecho que sí lo hará. No estáis prometida, dijo, sacando un pergamino de su manga. Ella palideció. Era la carta. La carta que William había enviado.
Aelric la había interceptado. No tenéis derecho. Tengo todo el derecho, la atrajo con fuerza de nuevo. Porque el único hombre con el que os vais a casar es conmigo. Creo que ya os he rechazado. Sí. Antes de que supiera que os amo. Antes de entender que dejaros ir fue el mayor error de mi vida. Te amo, Tearlaid. Y esta vez, lo digo de verdad. Ella lo miró, el corazón latiendo con incredulidad. ¿Era cierto? ¿Podía creérselo? No importaba. Se apartó una vez más. Su voz era suave, casi triste. Y yo os digo que nada de lo que digáis me hará cambiar de opinión. Aelric miró a Maxon Earl, quien se encogió de hombros. Te lo dije, Aelric el león. Aelric el león. Susurró Tearlaid, estupefacta. No hubo tiempo para bromas. De pronto Aelric la alzó sin esfuerzo, la montó en su caballo y subió tras ella. Cabalgaron hacia la puerta antes de que nadie pudiera reaccionar. ¿Dónde la lleváis?, gritó su hermano. A uno de mis castillos, respondió él. Hasta que acepte casarse conmigo. No podéis secuestrarme, protestó ella. Y sin embargo, lo estoy haciendo. Eso arruinará vuestra reputación. Demasiado tarde, respondió con una sonrisa torcida. Le dije a vuestro primo que os había violado. Lo anuncié a todo el castillo. Tearlaid quedó muda de asombro. Aelric parecía no arrepentirse de nada. La sostuvo contra su pecho, y entre el calor, el movimiento del caballo y la extraña paz de saberse a salvo, se rindió al sueño. Capítulo 15. Lochindorbh, tierras altas de Escocia. Aelric empezaba a preguntarse si Alastar se había burlado de él. En los 3 largos días que tardaron en llegar a su castillo más septentrional, una fortaleza devastada en lo profundo del antiguo señorío de Buchan, Tearlaid no había dado ni una sola señal de considerar su secuestro como algo remotamente romántico. Fue sorda a sus disculpas, indiferente a sus declaraciones de amor, y cada vez que intentaba acercarse, ella cavaba los talones más hondo. Cuando por fin divisaron las torres ruinosas de Lochindorbh, Aelric ya no tenía paciencia. Había cruzado medio país sin apenas dormir, con el miedo atenazando su pecho, desde el momento en que supo que Tearlaid había desaparecido. Recordaba con un escalofrío cómo creyó verla flotando en el mar, un cuerpo sin vida entre las olas, solo para descubrir que eran algas doradas al sol. Había sentido que el alma se le escapaba del cuerpo. Pero ella actuaba como si él no importara en absoluto. ¿Qué más podía hacer para demostrarle que la amaba? ¿No se había enamorado de él con la misma rapidez que él de ella? Quizá Alastar tenía razón. La había herido, más de lo que imaginaba. La había hecho sentir como una segunda elección, como si no fuera suficiente. Y eso era tan absurdo como cruel. Tearlaid lo desafiaba, lo equilibraba, lo miraba como ningún otro. No era un ornamento ni una ilusión, era su igual. Y él la necesitaba. No por deber. No por capricho. Sino porque con ella, por primera vez, el amor había sido real. Pero ella no parecía creerle. Y lo que era peor, actuaba como si ya fuese tarde. Cuando llegaron a la isla, Tearlaid se plantó frente a las ruinas, furiosa. ¿Esta pila de piedras os pertenece?, espetó con sarcasmo. ¿Tenéis algún castillo que por milagro aún conserve un techo? Tiene techo, gruñó él. O parte de uno. Los ingleses fueron minuciosos. Pensé que querríais verlo mejor, añadió, mirándola de lado. Será vuestro regalo, si aceptáis casaros conmigo. Ella lo miró como si se le hubiera soltado un tornillo. Si esto es lo mejor que tenéis, Aelric el león, el maldito apodo de Alastar seguía atormentándolo, entonces empiezo a dudar de vuestra reputación. Y de vuestro famoso encanto, si pensáis conquistarme con esta ruina. No dije que fuera mi mejor castillo, replicó con un destello en la mirada. Dije que era el mejor para vos. La indignación de Tearlaid se transformó en algo más profundo, casi herido. ¿Y eso significa que merezco poco más que piedras calcinadas? Apretó la mandíbula,
conteniendo el impulso de levantarla en brazos y hacerla callar con un beso. Merecéis todos los palacios del mundo. Pero pensé que vos no queríais torres de marfil ni copas de oro. Pensé que queríais algo auténtico. Como yo. Como esto. Os amo, Tearlaid. Y creí que esto os lo demostraría. Por un momento, el gesto pareció tocarla. Sus ojos se ablandaron apenas. Luego muy quedo preguntó: ¿queréis que os ayude a reconstruirlo? El corazón de Aelric se detuvo. Había esperanza. Será vuestro. Podéis levantarlo como deseéis. Si queréis mi ayuda, la tendréis. Pero las decisiones serán vuestras. Ella no respondió enseguida. Después de un largo silencio, murmuró: me equivoqué. Merecéis vuestra reputación de encantador. Pero aún así no va a funcionar, ¿verdad? Ella alzó el mentón, desafiante. No me vais a sobornar para casarme. Aelric dio un paso hacia ella, la tensión entre sus cuerpos vibrando como un arco tensado. Le prometí a vuestra prima que os raptaría de nuevo, susurró. Las mejillas de Tearlaid se tiñeron de rojo. Pero mantuvo la mirada firme. No os atreveríais. No apostéis por ello, amor. Ella retrocedió un paso, el asombro brillando en sus ojos. ¿Qué os ha pasado? Estáis actuando como un bandido. Me enamoré, dijo él con voz grave. Y tuve miedo. Si os hubieran hecho daño, no me lo habría perdonado. Algo en su tono quebrado pareció tocarla. No digáis tonterías. No fue vuestra culpa. Os alejé, insistió. Porque no pensabais que me importabais. Pero me importáis. Os amo. Esta vez ella no fingió no oírlo. No puso los ojos en blanco. Eso al menos era algo. Y vuestra forma de demostrarlo es encerrarme en una torre en ruinas en mitad de una isla. Se suponía que era romántico. Y no estáis encerrada. Aunque, será difícil que alguien os saque de aquí. Ella lo fulminó con la mirada. Me pregunto por vos, Aelric, el león. ¿De verdad, qué vais a hacer? Él se encogió de hombros, rendido a su peculiar poder sobre él. ¿Y qué se supone que debo hacer yo mientras no estoy prisionera? Podéis ordenar que limpien vuestro cuarto, ironizó él. Me parece justo. Aunque si tardáis demasiado no respondo de mí, y se marchó rumbo al mar murmurando sobre un baño frío. Antes de cruzar la puerta, se volvió. No me hagáis esperar, Tearlaid. No soy un hombre paciente. Y suelo tomar lo que deseo. Ella lo observó partir. El rubor persistía en sus mejillas. Durante 2 semanas, Tearlaid se sintió como un ratón acosado por un gato muy terco. Un gato de sonrisa torva, mirada hambrienta y alma desarmada. Quería resistirse. Lo intentaba cada día. Pero él era implacable. Cada mañana desayunaba con ella. Luego proponía paseos por la playa, pesca en alguna cala escondida, o debates encendidos sobre política, guerra, justicia, castillos y hasta canciones. Compartía sus ideas con una honestidad que parecía nueva incluso para él. Y ella se encontraba escuchando, preguntando, opinando, soñando. Después del almuerzo, si no entrenaba con sus hombres, a los que Tearlaid espiaba desde un banco del jardín para poder dibujar en paz, él la llevaba por los restos del castillo y hablaban de cómo sería reconstruirlo. Y cada noche, sin falta, se detenía frente a su puerta, y, a través de la fina pared de madera, decía simplemente: Buenas noches, Tearlaid. Os amo. Era como una gota de agua horadando la piedra. Y lo peor de todo, es que ella ya no sabía si quería resistirse más. Por supuesto, no era nada sencillo. Aquello lo era todo. Si podía creerle, si se atrevía a hacerlo, él era lo más importante del mundo. Lo peor era que no había intentado besarla. Si lo hubiera hecho, tal vez ella podría haberse aferrado a su rabia. Pero no. Se limitaba a mirarla de esa manera, como si fuera la única persona sobre la tierra. Y ella se sorprendía a sí misma deseándolo, soñando con ese momento. Anoche,
Cuando él alzó una mano para apartar un mechón de su mejilla, ella había contenido la respiración con tanta fuerza que sabía que debió de notarlo. Sus ojos bajaron a su boca. Bastaba con que ella se inclinara un poco, y él la habría besado. Habría terminado otra vez en sus brazos. Y sin duda en su cama. Se pasó la noche despierta, maldiciéndose por no haberlo hecho. Su cuerpo ardía con el recuerdo del placer que él le había dado. Lo deseaba con un hambre que la avergonzaba y la envalentonaba a la vez. Quería sentirlo dentro de ella, tocar cada línea de su cuerpo poderoso, perderse en su mirada mientras la hacía suya. Quería todo. La verdad era que su asedio paciente, su ternura insistente, estaba funcionando. Y no sabía cuánto más podría resistir. La pregunta era si aún quería resistir. ¿Podía confiar en él? ¿Podía creer que no la rompería otra vez? Era hora de averiguarlo. Aquella noche, cuando él la acompañó hasta su puerta y le dijo que la amaba, no se volvió de inmediato. Ella levantó la barbilla. ¿Por qué debería creeros?, preguntó en voz baja. ¿Cómo sé que no me decís lo que creéis que quiero oír? Por un instante, él pareció sorprendido de que al fin estuvieran hablando de ello. Pero enseguida se recompuso. Esperaba que estas 2 semanas lo hubieran demostrado. Nosotros pertenecemos juntos, Tearlaid. Seguro que no podéis verlo. Verlo no es el problema, susurró ella. Fui un idiota. No se molestó en negarlo. Las señales estaban ahí. Pero no quise verlas. Ella arqueó una ceja, con un retazo de curiosidad que no logró disimular. ¿Qué señales? Dejé de mirar a cualquier otra mujer. Me volví posesivo, celoso. Casi golpeó a un comerciante por miraros el escote. Suspiró. Olvidé mi honor llevándoos a mi cama antes de que pronunciáramos votos. Y después era miserable. Irracional. Haciendo estupideces. ¿Cómo secuestrarme?, le recordó con ironía. No, frunció el ceño. Eso se suponía que era romántico. ¿Quién os dijo semejante disparate? Max Songhurl. Ella negó con la cabeza, conteniendo una carcajada. Tal vez deberíais elegir mejor a vuestros consejeros. Aelric hizo una mueca. Quizá, la miró con el entrecejo marcado. Así que según vos todo esto no cuenta. Ni preocuparme por vos, ni enfurecerme si alguien os miraba, ni perder la cabeza cuando pensé que os había perdido. Sus ojos brillaron con algo vulnerable. ¿Eso no es suficiente? Si solo fuera eso, se encogió de hombros. No parece mucho para construir una vida. Por un momento, creyó que él se enojaría. Pero en cambio, su voz se hizo más grave. También sois la mujer más exasperante que he conocido. Era tan maravillosamente frustrado, que ella sintió que su corazón se ablandaba. No pudo reprimir una sonrisa. ¿Lo soy? ¿Por qué no me lo habíais dicho antes? Aelric la contempló con incredulidad. Cristo. Alastar tenía razón. ¿Quién? No importa, murmuró sacudiendo la cabeza. ¿Me creéis? Sorprendentemente, descubrió que quería hacerlo. Que casi lo hacía ya. Digamos que, no estoy del todo en contra de la idea. Es un comienzo. Él soltó una pequeña exhalación, como si fuera todo lo que necesitaba oír. Pronto caminaré por ahí con una sonrisa idiota, dijo, antes de mirarla con toda la seriedad del mundo. Sé que actué como un necio. Nunca me había enamorado, y no entendí lo que me pasaba hasta que os fuisteis. Creí que no os importaba. Y cuando supe que os había perdido. Se interrumpió su voz desgarrada. Nada más importaba. Solo encontraros. Y hacer lo que hiciera falta para demostraros que sois la persona más importante en mi vida. Que sería el mayor honor teneros como mi esposa. Sois mi primera, mi única elección. Nunca habrá otra mujer después de vos. Le rozó la mejilla con el pulgar. Ella cerró los ojos ante el contacto, incapaz de reprimir el temblor. Me habéis arruinado, cariño. Sintió que algo se quebraba dentro de ella,
algo frío que llevaba mucho tiempo allí. Creo que os confundís, susurró con un atisbo de humor, inclinando el rostro hacia su palma. Yo era la virgen virtuosa. Vos erais el bribón. Él negó con suavidad. Encontré la perfección. ¿Cómo iba a conformarme con otra cosa? La miró con una ternura tan honda que le cortó la respiración. Casaos conmigo, Mogra. Juro por mi honor que nunca os daré motivo para arrepentiros. Ella parpadeó, con el corazón golpeándole el pecho. No lo sé. Vuestro honor ha recibido unos cuantos golpes últimamente, murmuró. Prefería casarme con un gran héroe. Se inclinó un poco hacia él. Algún castillo imposible más que penséis tomar. Al darse cuenta de que estaba bromeando, y de lo que aquello significaba, sus ojos se iluminaron con una alegría que le llenó el alma. Me temo que no, respondió con la voz rasposa de la emoción. El último cayó hace unas semanas. Oh bien, dijo ella conteniendo la sonrisa. Estoy segura de que pensaréis en algo. Estoy seguro de que sí, musitó. Entonces, deslizó un brazo alrededor de su cintura y la atrajo hacia su cuerpo. Sus labios buscaron los suyos con un hambre contenida demasiado tiempo. Fue un beso profundo, ardiente, de un hombre que sabía que había encontrado aquello que no se encuentra más de una vez. Un beso que prometía que no la dejaría escapar jamás. Y cuando un poco después, la despojó con manos temblorosas de la ropa y la llevó a la cama, ella comprendió que no había ninguna defensa que pudiera alzarse entre su corazón y el suyo. Porque eso era el amor, la rendición más perfecta. A la sombra de tu nombre. Me refugié en tu nombre. Como un viajero en la sombra de una torre. Y allí, donde nadie me conocía. Fui por fin yo misma. Desnuda temblando. Amándote sin tregua. Como se ama lo que siempre estuvo. Esperando ser encontrado. Epílogo. El juramento del león. En la cima del mundo donde las tierras altas se precipitan hacia el mar, y el viento canta con voz de siglos, Tearlaid Macaillean y Gillian Aelric se dieron el sí. La ceremonia se celebró en las ruinas sagradas de una antigua piedra circular, donde los druidas de antaño habían hablado con los dioses. El cielo estaba limpio, alto y brillante, y el océano, allá abajo, rompía con fuerza contra los acantilados, como un tambor ancestral marcando el latido del día. El aire olía a sal, a brezo y a promesa. Tearlaid caminó entre los círculos de piedra cubierta por un vestido de lino marfil bordado a mano con nudos celtas en hilos de oro y verde bosque. Su falda flotaba con el viento como la espuma de las olas, y sus trenzas rubias, largas y sueltas, estaban engalanadas con flores silvestres y cintas tejidas en tonos de azul y púrpura, los colores del clan. Llevaba en la cintura un pequeño broche de plata con forma de triskel, herencia de su madre. Era hermosa. No como una dama de corte, sino como una criatura nacida del mar y la tierra, hija de Escocia. Gillian la esperaba con los ojos fijos en ella, con el porte de un caballero y la devoción de un hombre rendido. Vestía con sencillez y elegancia, un tartán oscuro de su clan, una túnica ceñida con un cinturón de cuero trabajado y una capa corta sujeta por un broche de bronce con el emblema de Moire ABH. No llevaba espada. Ese día no necesitaba defender nada. Todo lo que amaba ya venía hacia él. El rey Robert de Bruce en persona ofició la ceremonia, con una sonrisa rara vez vista en sus labios. A su lado la legendaria guardia real Dubshith el Negro, Sir Aldhan MacLeansyde, Malachi, Alastar Ansibag, Maxon Hurl observaban con respeto, algunos con sonrisas contenidas, otros con los ojos brillantes por el viento, o por algo más. En presencia del mar, de la tierra, del fuego del sol y del soplo del viento, dijo el rey con voz solemne, unimos hoy vuestras manos y vuestras almas. Que esta unión sea tan fuerte como la roca, tan fluida como el río, tan libre como el aire, y tan profunda como el océano. Gillian y Tearlaid extendieron las manos el uno hacia el otro. Una cinta tejida a mano, azul como el cielo de las Highlands y verde como sus valles, fue atada en torno a sus muñecas, enlazando sus dedos. El antiguo ritual celta del handfasting.
Con esta unión declaro que ya no sois dos, sino uno solo ante los ojos de Escocia y de los dioses, dijo Robert. Mocraide, Mogaol, Moanam, murmuró Gillian al inclinarse para besarla. Fue un beso tierno y ardiente, largo y callado, mientras las gaviotas giraban sobre ellos como bendiciones aladas. Cuando sus labios se separaron, el mar rugió como un aplauso. Tras la ceremonia, Tearlaid y Gillian se alejaron de los invitados por un sendero escondido que conducía a un promontorio solitario. El viento les azotaba los mantos, y el sol, ya bajando hacia el horizonte, encendía el mar con reflejos de cobre y zafiro. Allí, de pie sobre el mundo, Gillian se volvió hacia ella y le tomó las manos con una expresión que ninguna batalla le había enseñado a contener. «Todo esto es vuestro ahora», dijo. «El mar, la tierra, el cielo. Lo que tengo, lo que soy. No hay trono que desee, ni gloria que ansíe. Solo vos. Solo esta vida si vos la compartís conmigo». Tearlaid no respondió con palabras. No las necesitaba. Se acercó a él y apoyó la frente en su pecho, sintiendo el latido que ahora era también suyo. El viento les envolvía como un juramento sagrado y abajo, muy abajo, el mar seguía cantando, eterno. Porque en Escocia, donde la piedra se acuerda del pasado y el mar conoce todos los secretos, hay historias que no terminan con un final feliz. Empiezan con uno. La palabra en tus ojos. El viento sabe dónde has estado. Y nombra tu alma en el canto del brezo. Lo oí primero en la cima del risco. Y desde entonces, no hubo más tierra bajo mis pies. Que no supiera a ti. No me diste promesas. No con palabras. Pero había una en tus ojos. Y fue suficiente. La misma que hace el cielo cuando se abre. O el fuego cuando no quema pero arde. Esa que dice: de todas las vidas que viví, solo en esta te amé. Fin. Nota de la autora. Esta historia nació como un susurro entre el viento del norte y la sangre antigua de las Highlands. No podía ser solo una novela de amor. No podía ser solo una evocación del pasado. Tenía que ser ambas cosas, entrelazadas como las manos en un ritual de unión, como los nudos celtas que no tienen principio ni fin. El corazón de esta historia late en una tierra imaginada, pero profundamente arraigada en el alma escocesa. Los castillos al borde del acantilado, los juramentos hechos con honor, los silencios entre dos personas que se desean sin saber cómo acercarse. Todo eso es parte del legado ancestral que intento honrar con estas páginas. Aquí los clanes no son solo familias, son memoria viva. Los nombres que he inventado, nombres de mujeres fuertes, de hombres que luchan por algo más grande que ellos mismos, están tejidos con raíces gaélicas y antiguas. Como piedras druidas que marcan un umbral, cada uno encierra una historia, una herida, una promesa. La historia de Tearlaid y Gillian, con nombres más propios del alma que los nombra, no es una historia de perfección sino de redención. El suyo es un amor que atraviesa máscaras, que desafía las heridas del pasado, que encuentra belleza incluso donde antes hubo orgullo o miedo. Un amor que revela en lugar de idealizar. En el telón de fondo resuenan los ecos de una Escocia en guerra, pero no es la guerra la que guía esta historia, sino lo que late en medio de ella, la lealtad, la elección, la ternura que sobrevive incluso cuando todo lo demás arde. Porque el verdadero honor no está solo en la espada, sino en el acto de mostrarse vulnerable, de decir, te elijo cuando sería más fácil huir. Creo profundamente que las historias románticas pueden ser también un rito. Un modo de sanar, de recordar lo que vale la pena defender. De recordarnos que, incluso en la oscuridad, hay miradas que nos devuelven a la luz. Gracias por acompañarme a través de estos paisajes brumosos, de estas palabras tejidas con raíz, agua y fuego. Gracias por leer con el corazón abierto. Con amor y gratitud profunda. Rebecca Nystrom. Sobre la autora. El poder de las historias es algo que resuena en mí con una claridad visceral. Los hechos y los datos no son suficientes. Necesitamos historias que atraviesen el velo de la razón y lleguen al corazón, a los huesos, al saber ancestral. Historias que nos devuelvan a nuestra esencia, que nos despierten.
Tal vez porque hay verdades que reconocemos aunque no sepamos cómo, y las historias son las llaves que nos permiten recordar. Gracias por abrir espacio. Me encantaría escucharos y desde mi rincón del mundo, seguir entretejiendo mi hilo en este tapiz. Con amor y profunda gratitud, Rebeca. Escribir te da el poder de evolucionar. No comprendía aún que cuanto más conscientemente tomara decisiones en mi vida, más fuerte y autosuficiente me volvería. Vivo y pienso fuera de lo común, y la energía va donde fluye la mente. Escribo para alcanzar una mejor comprensión de mí misma, para tener claridad sobre el pasado, y ayudarme a situarme en el presente y futuro y encontrar los mejores momentos en este mundo. Como diría mi querida Virginia Woolf, es una pena nunca decir lo que se siente. A medida que escribo, he descubierto que, en lo más hondo, hay verdades que reconocemos sin saber cómo, y las historias son las llaves que nos permiten recordarlas. Escribir significa para mí disolverme en estas antiguas historias y mirar más allá del pasado, en el tiempo en el que fui rechazada, herida, dañada y destrozada, donde sufrí, donde luché, si eso fue así. Todo lo que he hecho es escribir, y se ha convertido en un buen trabajo. Espero que este libro haya tocado vuestras almas. Los quiero mucho a todos. Aprecio cada comentario. Todo lo que compartáis conmigo significa mucho para mí. Vivo y pienso de forma poco convencional y creo en la fuerza personal. La energía sigue el flujo de los pensamientos.